Continuando con el siguiente método, vamos a implementar entonces el leer 1. En este caso, vamos a colocar acá el objeto que ya teníamos previamente creado y vamos a decir que ese objeto es igual a. De la misma manera, para formular la consulta, parto del objeto DB, indico que quiero la tabla médico, indico que voy a aplicar una condición de tipo where y indico que voy a declarar el objeto X que representa a los médicos y voy a decir que sea un médico que no esté borrado. Recordemos esa condición siempre, tengo que tenerla en cuenta, ¿sí? Que no esté borrado y que el PK del médico sea igual al PK que estoy recibiendo o al ID que estoy recibiendo. De esta manera garantizo que es el elemento, exactamente el elemento que quiero visualizar. Luego voy a hacer entonces un select y básicamente voy entonces a construir el objeto que quiero, que en este caso es un médico, ViewModelResource, y voy a definir acá lo que deseo devolver. Ahora, este error me está dando porque si yo lo dejo de esta manera, Entity Framework entiende que estoy devolviendo un listado de elementos y realmente este objeto no es un listado, sino que es uno solito. Entonces lo que me falta es agregar aquí que cuando aplique la consulta, aplique un first or default. Es decir, que me dé el primer elemento si lo encuentra o por defecto, si no encuentra el elemento, pues me va a devolver el nulo. Y ahí con eso solucionamos el error que se visualizaba. Entonces, ¿qué resta? Bueno, pues definir acá cada una de las propiedades que yo necesito devolver. En este caso, por ejemplo, el ID, la cédula, nombre, el apellido materno, el apellido paterno, el campo habilitado y el campo es especialista. Fíjense que acá sí devuelvo todos los campos excepto el borrado, porque el borrado no lo vamos a manipular desde el frontend, pero el resto de campos sí es necesario que se devuelvan para que los usuarios puedan editar a los médicos y puedan cambiarle los distintos valores que tienen estas propiedades, ¿sí? Entonces, de esta manera hemos finalizado la implementación de el leer 1. Luego tenemos el crear. El crear es bastante simple, ya que el crear, lo único que necesitamos indicar es lo siguiente. Voy a hacer uso de la conexión que he creado, db.médico, y voy a hacerle un add para adicionar un elemento y básicamente le especifico acá el elemento que estoy recibiendo, que es el objeto que contiene la información del médico que quiero crear, y finalmente lo único que tengo que hacer es db.savechange para salvar los campos, para salvar, perdón, los datos del médico. Nada más, con esto estaríamos listos. Solo voy a adicionar un elemento adicional, en este caso, el ítem, le voy a colocar o le voy a setear el borrado en false, solo para estar seguros de que los elementos que se inserten, pues se van a insertar con el borrado en false. Y de esta manera tenemos el método crear completamente funcional. Luego vamos al actualizar. El actualizar en este caso, pues debo hacer algunas cosas más. Fíjense cómo yo voy a recibir el objeto de tipo médico view model resort con la información que yo quiero editar. Por lo tanto, lo primero que debo hacer es obtener de la base de datos el elemento para después aplicarle las modificaciones que contiene este otro objeto y actualizarlo. Entonces, vamos a crear el objeto que vamos a recibir, que va a ser el ítem. Perdón, acá, el ítem, vamos a ponerle ítem update, es igual a db.médico y puedo hacer acá, puedo utilizar una función que es find
para buscar el elemento por su ID, que básicamente es el ID que contiene este elemento que estoy recibiendo acá. De esta manera yo voy a obtener el elemento o el médico que el ID coincide con el ID del elemento que estoy recibiendo. Y este es el objeto que tengo en mi base de datos recién recuperado. Aquí yo voy a tener la entidad. Entonces procedo a hacer un update. Básicamente es que haría, yo haría esto. Y voy uno a uno definiendo los campos que yo quiero actualizar. Fíjense, en la documentación que ustedes pueden ver en internet, podrán ver otras variantes donde el método actualizar recibe un objeto de tipo la entidad similar a como hicimos en el crear y directamente reciben la entidad y directamente en 2 líneas de código hacen un update parecido a como hicimos el crear. Sin embargo, esto no es recomendado, ya que en el caso del update es posible que existan algunos campos que no me interesa que se actualicen desde el frontend. Y si lo hacemos de esa manera, como les indico, lo que va a suceder es que estos campos podrán ser seteados a null y eso no es lo que queremos. Entonces la manera correcta es la que les estoy mostrando, que es un poco más larga, pero nos va a dar la seguridad de que la información no se va a alterar o no vamos a perder cierta información que no deseemos. Entonces acá, ¿qué voy a actualizar? Bueno, voy a actualizar la cédula, voy a actualizar el nombre, voy a actualizar el apellido materno, voy a actualizar el apellido paterno. ¿Qué más? Voy a actualizar también el habilitado. Y finalmente voy a actualizar también el campo es especialista. Básicamente son los campos que me interesa a mí que se puedan actualizar desde la interfaz. Entonces finalmente, ¿qué debo hacer? Debo decir db.entry pasándole la entidad que voy a actualizar y le voy a decir .state es igual a entity state .modify. Esta es la manera de definir, en el caso de Entity Framework, que un elemento que se recuperó de la base de datos se ha modificado y que por favor tenga en cuenta que el mismo ha sido modificado para que se salve a la base de datos. Finalmente, lo que debo hacer es un db.savechange para que automáticamente Entity Framework actualice a la base de datos toda esta información que he editado acá. De esta manera terminamos la implementación del actualizar y pasamos finalmente al eliminar. En el caso del eliminar, lo que debo hacer es primeramente recibir u obtener los elementos que voy a eliminar. Entonces declaro una variable var que van a ser los ítems que voy a eliminar y voy a decirle entonces que la conexión con la base de datos que me devuelva a los médicos y donde esos médicos voy a aplicar una condición where donde el listado de identificadores contenga, fíjense cómo estoy utilizando varios métodos que ya me da la propia tecnología que me permiten indicar que los IDs que estoy recibiendo aquí contengan el ID del elemento o del médico en específico. Entonces, de esta manera, que voy a tener yo acá? Todos los médicos que tienen IDs que están contenidos en el listado de médicos que quiero borrar. Entonces, ya teniendo acá los médicos que quiero borrar, pues básicamente procedo a hacer un for each para hacer el borrado. Fíjense que lo hago de esta manera porque el borrado en este caso es un borrado lógico. Eso significa que realmente no voy a borrar. Realmente lo que voy a hacer es una actualización. Voy a hacer un update donde voy a todos estos elementos, les voy a setear la propiedad borrado en true o en 1 y voy a guardarlo. Es decir, que va a funcionar como si fuera una actualización en masa o en lote. Entonces por eso yo hago el recorrido de los elementos que están en ítem y a cada uno les voy indicando ítem punto
borrado, lo pongo en true. Después entonces me copio esta misma forma de indicar que se actualice para indicarle a Entity Framework que el elemento se modificó, y ya finalmente fuera del for, yo puedo entonces decir que se salven los cambios. Y de esta manera lo que va a ocurrir es que voy a tener el listado de elementos que quiero borrar, lo voy a iterar colocándole a todos el borrado en true, voy a ir indicando uno a uno que se han modificado, y finalmente fuera del for yo le voy a indicar entonces que salve los cambios. Y Entity Framework se va a encargar de actualizar todos estos elementos como borrados. De esta manera hemos terminado el último método definido dentro de la capa de acceso a datos, y espero que les haya gustado esta sección, que hayan entendido. Como siempre, les exhorto a que busquen más documentación asociada a Entity Framework y a la forma de hacer las consultas, ya que por aquí hay bastante tela por donde cortar, y obviamente no alcanza en un video para ver todo en detalle, pero al menos los elementos fundamentales a tener en cuenta y las buenas prácticas creo que he logrado cubrirlos en este video. Y como siempre les digo, los espero en el próximo video para seguir avanzando en la implementación de este proyecto.